nefasta y patética iniciativa de la Unión Europea que, para contrarrestar el día 9 de mayo, el desfile, el impacto mediático del desfile de la victoria de la gran guerra patria de Rusia, se inventa un día de la Unión Europea haciéndolo coincidir con la declaración de Robert Schuman, 75 aniversario de la declaración de Robert Schuman de las bases de la Unión Europea, la fundación de la Unión del Carbón y el Acero. Y la verdad que han salido todos como drones, como un equipo de manipulación sincronizada desde Macron, también Pedro Sánchez, para vender esta idea preconfeccionada de industria social europea, de ingeniería social, para hacernos creer que somos un pueblo unido y que tenemos prácticamente que trascender las identidades nacionales para unirnos como pueblo, como el mayor pueblo, el que más vive en paz, el más democrático, el que tiene la mayor libertad de derecho y el más próspero económicamente. Quédate conmigo porque vamos a analizar el discurso patético, el mensaje patético que ha lanzado Ursula von der Leyen y mi reflexión sobre cómo esta decadente Unión Europea no tiene nada que ver con esa declaración de Schuman y cómo ellos están aprovechando y manipulando esa declaración para perpetrar su proyecto, que lejos de ser ese proyecto realmente noble de Robert Schuman, es más bien una cárcel ideológica. Vamos con el vídeo. Dice María, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se entronizó como adalid de la paz, y lo fue. Parece que ha cambiado de criterio. Yo creo que no es que haya cambiado de criterio. Los europeos seguimos buscando y persiguiendo la paz. Lo que pasa es que nos hemos vuelto pusilánimes ante mandatarios maquiavélicos que hacen sus intereses y que quieren transmitirnos la idea de que esto va a cambiar. Pero es a quienes hemos entregado el poder y esas redes corruptas que los mantienen. A los Macron, los Merz, esta gente que son belicistas, como algunos lo llaman, de sofá, de pijama mimético, del pijama de camuflaje, del sofá, de su propia casa, gente que ha estudiado en escuela de negocios, que no ha tomado nunca un arma, que ha vivido alejado de cualquier tipo de conflicto, pero inmerso en el poder, y sobre todo trepando, reptando en las esferas del poder a través de subterfugios, mentiras y corruptelas, es totalmente ajeno al dolor y al sufrimiento humano que puede causar la guerra, porque no la han vivido y no tienen siquiera en sus familiares, ya llevan prácticamente 2 generaciones, y no han conocido, o no han tenido siquiera, yo creo, relación, ¿no?, con personas que han vivido realmente lo que significa una guerra, ¿no? Desde ese desconocimiento, desde esa ignorancia, se permiten casi cualquier cosa, ¿no? Del otro lado estoy viendo, os lo enseñaré, patético, el evento paralelo que han querido crear los rusófobos europeos, Kaja Kallas, von der Leyen, celebrando hoy el Día de Europa, el Día de Europa, como si Europa se hubiese liberado por sí misma, ¿no? Tremendo. Quieren reescribir la historia esta gente, ¿eh? También Pedro Sánchez ha posteado, hoy es el Día de Europa. Están tratando de crear un contrarrelato para hacer frente a la celebración del 9 de mayo, y es patético, patético. El error que ha cometido Europa es esto, de querer afianzarse tanto como alianza, de acabar siendo tan empalagosa y eliminar las... ¿cómo se llaman? Las soberanías nacionales, ¿no? Cuando tú quieres crear un bloque y lo quieres compactar tanto hasta el punto de que eliminas las identidades nacionales, la soberanía nacional y la autonomía de cada país en determinadas cosas, asfixias, ¿no? Entonces, posiblemente esto que dice Rafael, que nosotros vemos desde fuera como algo que no está equilibrado y construido, sea precisamente la gran baza de los BRICS. Es decir, mantenemos la soberanía, tenemos una serie de alianzas, y se acabó, ¿no? Y tenemos allí
Ha terminado el desfile, se ha acabado, pero tenemos más cosas porque vamos a ver cómo el otro bloque está utilizando la jornada europea, la jornada de Europa. ¿A qué se debe esto de la jornada de Europa? Que parece que se lo han inventado. Bueno, no es que se lo hayan inventado, pero hay que ver por qué coincide con el 9 de mayo también, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Pero lo que quería comentar es, voy a poner mientras tanto como imágenes de recurso mientras hablo, que seguramente es, son bonitas. Voy a poner algunas cuantas imágenes así, ¿no? Creo que en eso reside la gran ventaja de los BRICS, ¿no? De tener alianzas, pero alianzas flexibles sin asfixiarse, en querer ser un bloque único que anule todas las identidades nacionales, ¿no? Dice, ese es en portugués, pero lo puedo traducir. Y efectivamente estoy de acuerdo con este mensaje. No mezclen ideología con comercio. Los BRICS es comercio mutuo. Creo que en Occidente hemos llegado a confundir esto, ¿no? A través de políticas tan perversas y razonamiento tan perverso como la responsabilidad social corporativa. Es decir, que si tú eres responsable socialmente, es comunismo, es llevar el comunismo y el socialismo a la empresa, al mundo de la empresa. No, es que yo te compro en la medida en la que tú reflejas los valores que yo quiero para la sociedad. Mira, déjate de historias y de rollos y de los valores. Acepta que otro, primero, acepta que otros puedan tener valores diferentes del tuyo y que puedas convivir mientras compartas algo con ellos. Porque el comercio es eso. Personas con diferentes valores, de diferente proveniencia, que deciden encontrar un punto común en el comercio para intercambiar bienes por dinero o bienes por bienes. Y esa es la base de la paz. En el momento en el que tú perviertes esa relación metiendo otras cuestiones, estás convirtiendo la relación comercial bilateral en una extorsión moral basada en otros principios. Ah, no, es que yo te compro, pero claro, no, es que como me pones el velo y inicias a vender zapatillas de deporte a gente con el velo y con el burka, a mí ya no me gustas como marca y dejo de comprarte. Ah, no, como te has pronunciado en contra de las mujeres, no recuerdo una campaña de Gillette, creo, ¿no? Que fue utilizada en Estados Unidos para considerar que Gillette, de las láminas, ¿no? de afeitar, era una empresa machista, ¿no? Y perdió millones porque se le consideró una empresa machista. Pero vamos a ver, que fabricas cuchillas, deja de dar por saco con metiendo ideología en cuestiones. Al final la gente lo que quiere es comprarse una cuchilla. Al final lo que la gente quiere... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de producir jamones para ser solidarios con los musulmanes? Entonces, vamos a llegar al extremo de que el Pozo llegará un día a crear un jamón, ¿cómo se puede llamar? Un jamón... a ver... no es ecosostenible, que también lo podría crear, ¿no? Inclusivo, ¿eh? ¿Te imaginas el anuncio? Jamón inclusivo El Pozo. Un jamón, que es inclusivo con todas las religiones. ¿Vamos a llegar a ese extremo? Es decir, realmente, ¿por qué le exigimos a un fabricante, además de fabricar un bien o un servicio de acuerdo con unos criterios de calidad, porque al final lo que estás comprando es ese bien y servicio, ¿por qué le tiene que exigir además que cumpla con una serie de valores que para ti son importantes? Lo son para ti. ¿Por qué lo quieres imponer al resto de la sociedad? ¿Por qué quieres entrar en ese delirio moral de considerar que tus valores son mejores de los de otros y lo tienes que imponer? Esa es la cuestión. Y eso es el motivo por el cual Europa, el proyecto europeo, ha fracasado. Ha fracasado y se quiere imponer como un bloque ideológico monolítico, donde el comercio y la ideología están perfectamente fundidos, queriendo imponer a los europeos que todos los bienes que adquieres lo tienes que adquirir porque además tienen toda una serie de elementos ideológicos que hacen que seas mejor ciudadanos y tome mejor decisiones. Pero mejor ciudadanos con respecto a quién, con respecto a qué autoridad moral que me tiene a mí que juzgar como bueno o mal ciudadano. Vete a tomar por culo, perdonadme el término, pero es que estamos llegando a esos extremos hasta el punto, y ahora los voy a compartir, estos se han inventado para hacerles sombra
al día de la gran victoria patria, ¿eh? El día de Europa. Vamos a escuchar a la bruja de Bruselas, ¿eh? Lanzando hoy el mensaje, que es un mensaje privado de todo contenido. Bueno, algo tiene, se basa en un contenido histórico, pero que está inyectado de veneno ideológico para crear artificialmente una sociedad que no existe. La sociedad europea no existe, tal como quieren imponer ellos como bloque monolítico bajo la bandera azul de estrellas amarillas. No existe. Existen los italianos, los españoles, los franceses, los alemanes. No existen los europeos como tales, y tenemos que desligar, que unificar a los europeos bajo un principio que les aleja de su identidad nacional. ¿Eh? Porque esto es lo que ellos quieren imponer. Quieren eliminar las identidades nacionales para crear artificialmente, a través de la ingeniería social, una sociedad europea desligada de la bandera de cada país. Y por supuesto asociada a todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Eh? Vamos a escuchar von der Leyen a ver qué decía. Exactamente hace 75 años, un visionario europeo propuso, tengo que cortarlo para leerlo, de juntar toda Europa. La declaración de Schuman fue el primer paso hacia la Unión Europea nuestra. Y la mayor época de paz y prosperidad. Le encanta decir paz y prosperidad a esta mujer en Europa. Solo dice paz y prosperidad, paz y prosperidad. Es como Trump cuando dice que no, esta guerra nunca había ocurrido de haber sido yo presidente. Igual, qué cansina. Y hoy también, ante días de incertidumbre, Europa permanece un ancla de estabilidad en un mundo de cambio. Somos la única democracia de 27 países y 450 millones de personas. No, es que estáis cancelando la democracia porque estáis cancelando las identidades, estáis creando un nuevo Esperanto. ¿Os acordáis del Esperanto, esa lengua globalista que se creó, creo, en Canadá, que tenía que ser la lengua de la lengua para que todos abandonasen su identidad cultural y fueran unidos como un único pueblo? ¿Qué intención más comunista, ¿no? De querer unificar, de querer aniquilar las identidades para crear un único bloque. Esto es lo que quiere esta mujer. Tenemos una sólida y dinámica economía en declive, aire limpio. Dice, escuelas libres. ¿Dónde están las escuelas libres? Con tanta ideología que están metiendo cada vez más. Y dice free speech for all. Dice libertad de expresión para todos. Pues díselo a muy mona. Díselo a muy mona, a hombre deconstruido, a capitán Bitcoin. Díselo a esta gente. Díselo a la gente que está recibiendo redadas en su casa en Alemania por aquello que ha lanzado, por mensaje que haya publicado en redes sociales. Díselo a esta gente que somos una libertad de expresión. Y si somos tan libertad de expresión y tan europeos, y si ese día es tan importante, ¿por qué en mis 48 años, 48 tacos que tengo, camino a los 49 este año, porque en mis 48 años jamás he escuchado que el 9 de mayo es el día de la Unión Europea? Jamás lo he escuchado, jamás se ha promocionado. Qué raro que este año se inicie a promocionar. Llega a mis oídos esto, y a los tuyos seguramente. ¿No os parece algo extraño? ¿Habéis escuchado alguna vez que el 9 de mayo es el Día de Europa? ¿Cuánto hay de ingeniería social detrás de esto? Porque, repito, yo tengo 48 años, he vivido la construcción de la Unión Europea, la caída del muro de Berlín, y es la primera vez que escucho esto, un 9 de mayo. Ahora sí que sabía que el 9 de mayo era el día de la victoria de la Gran Guerra Patria de Rusia. Eso sí que lo sabía. Vivimos más tiempo y vidas con vidas más sanas como nadie más en el mundo.
Y somos tan atractivos que 12 países quieren quieren juntarse a nuestra unión. Pues uno por la puerta de atrás, saltándose todos los protocolos, que es Ucrania. Yo no quiero Ucrania en la Unión Europea. Es más, quiero que algunos países que ahora están en la Unión Europea estén fuera, porque geográficamente y culturalmente no pertenecen a la Unión Europea. ¿Hasta qué punto estamos construyendo algo artificial para justificar acuerdos entre mandatarios que tienen otro carácter y otros incentivos de los que nosotros, los europeos, el pueblo, no estamos recibiendo beneficio? Aquí hay cuentas en paraísos fiscales por todas esas decisiones que se toman, de las que nosotros no vemos nada. 75 years after the Schuman Declaration, Hace 75 años fue la declaración de Schuman. Europe is more than a union. It is our home, and we can be Europa es más que nuestra unión, es más que una unión en nuestra casa, proud of it. y debemos So, ser orgullosos de ello. long live Europe and happy Europe Day. Larga vida a Europa y feliz Día de Europa. Y yo me pregunto, vale, ahora están con el tema de la declaración de Schuman. ¿Y por qué la declaración de Schuman se hizo coincidir con el 9 de mayo? ¿O fue una casualidad? ¿O hasta qué punto aquellos que estuvieron detrás de la declaración de Schuman tenían un enfoque más socialista como para hacerlo coincidir con la gran victoria patria de Rusia? Me pregunto, porque no hay proyecto más socialista a día de hoy, más inclusive que la Federación de Rusia, que no es socialista, podría tener algún aire, pero no hay proyecto más socialista ahora mismo en construcción en el mundo que no sea la Unión Europea. ¿Mm? Bueno, esto es lo que ha dicho Ursula von der Leyen, esto es lo que ha dicho la jefa, la llaman la jefa de la diplomacia europea, que de diplomacia tiene nada. Esa es una guerrillera sectaria. Kaja Kallas dice, hoy celebramos el Día de Europa con Ucrania y su gente. Pero ¿qué coño pinta Ucrania el Día de Europa si Ucrania no es Europa ni es Unión Europea? ¿Qué pinta Ucrania? Estás creando un día para meter a Ucrania al otro lado, para crear un contrarrelato, para equilibrar. Ah, no, Rusia tiene el gran día de la victoria patria, ¿vale? Pues, oye, a Ucrania le tenemos que dar algo. Ah, sí, vamos a celebrar el día de Europa y vamos a meter a Ucrania. Y fíjate que el día de Europa para Kaja Kallas son la bandera de la puñetera Ucrania que ni siquiera está en la Unión Europea. Es que es tremendo. Es tremenda la manipulación a la que nos someten. Es decir, así están celebrando el Día de Europa. La tonta del culo esta. De verdad. Es decir, y nos quiere lanzar este mensaje. Junto con los ministros de Asuntos Exteriores nos solidarizamos con Ucrania por una paz duradera, por el futuro en lo que creemos. Mira, ni Ucrania, ni el país de tu proveniencia, señora Kallas, debería estar en la Unión Europea. ¿Mm? Y no sé si me apura, la Unión Europea debería terminar en República Checa. República Checa, Eslovaquia, y acabarse ahí. Polonia, ni bueno, porque Polonia está en la OTAN y es importante, ¿no? Polonia es un recurso bélico importante, pero bueno, Polonia sí, Polonia ha sido Europa, es cierto. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, vale. Pero a partir de ahí, todos los ex países rusos no tienen nada que ver con Europa. Y este es nuestro queridísimo presidente globalista. Esto es lo que ha publicado hoy. Hoy celebramos el Día de Europa ensalzando los valores que nos unen, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Objetivo de desarrollo sostenible, construcción de una ingeniería social, ideológica, artificial. Pero sobre todo, hoy nos reiteramos la necesidad de una Europa más fuerte y unida que siga protegiendo a la ciudadanía. ¿Qué Europa protege a la ciudadanía si solo el pueblo salva al pueblo? Lo dice un tipo que tiene detrás de sí los muertos de la Dana, los muertos de un apagón, y quién sabe qué más muertos va a tener de aquí en un futuro en caso de seguir gobernando. Y se han inventado esto. 75 años de la declaración de Schuman, 1950-2025.
La Comisión Europea, 75 años de la Declaración de Schuman. El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman propuso una idea audaz: unir Europa poniendo en común la producción de carbón y acero para hacer que la guerra no solo fuera impensable, sino materialmente imposible. Esa es la esencia de la Unión Europea, el comercio a través del cual los países encuentran puntos en común para intercambiar bienes y en ese acuerdo de mutua interdependencia evitar los conflictos, porque la separación, la falta de comercio entre países, por tanto, la separación incrementa exponencialmente las posibilidades de conflicto entre esos países. Por eso que Trump tenía que estar en Moscú, porque el no haber estado separa los bloques y en esa separación las probabilidades de conflicto y de conflicto armado incrementan. ¿Mm? Pero la unión económica del acero y el carbón era una unión comercial, lo que son los BRICS ahora. Eso que algunos dicen que, bueno, no es una unión todavía compacta, hay desequilibrios. Pues bienvenidos sean los desequilibrios, bienvenida esté la diversidad, bienvenida esté la autonomía de los países, la soberanía de cada país, que tenga libremente la posibilidad de establecer acuerdos con uno y con otro, libremente, y que no sea juzgado por el otro porque estableció acuerdo con aquel que al otro no le gusta. Ah, no, como tú te has asociado con este, pues entonces yo no te compro ya petróleo, o no te compro gas, o no, mira, te sanciono. Pues así funciona la Unión Europea. A base de castigo. Ah, como los niños. Entonces no juego. Los niños de patio de colegio. Ah, como he hecho esto, bueno, entonces no juego. Cojo el balón y me voy. Y así no juego yo y no jugáis ni siquiera vosotros. Esas son las sanciones de la Unión Europea. 16 paquetes de sanciones a Rusia. Que vamos, han funcionado tan bien que van a plantearse un paquete número 17, ¿no? Porque como han funcionado, y quién está mal hoy es Rusia y no Europa, pues oye, vamos a hacerlo más, ¿no? Vamos a continuar esto. Vamos a seguir dándonos el tiro en el pie. ¿Mm? La declaración de Schuman. Ahora dicen que la declaración de Schuman tiene que coincidir con el que se han inventado, que es el Día de Europa. No, no es el Día de Europa. Es el día de la declaración de Schuman. Y ahora, a través de vuestra ingeniería social, vais a querer crear el Día de Europa. Y veréis que dentro de poco va a ser fiesta en los colegios por imposición de Bruselas. Va a ser fiesta en los colegios y va a ser el Día de Europa. Veréis que lo van a implantar. Lo van a implantar para seguir manipulándonos y seguir metiéndonos la ideología de que tenemos que ser un pueblo y anular nuestras identidades nacionales. Lo van a hacer. No os quepa la menor duda. Creo que la mayoría de los pueblos, dice María, están muy alejados de sus gobernantes. Yo creo lo contrario, que la mayoría de los gobernantes están alejados de los pueblos, están inmersos en sus corruptelas, en sus peleas, más que pelea, en su reptar para acumular poder y para acumular dinero en paraísos fiscales. Vamos, estoy convencidísimo. Y sobre todo, inmersos en una burbuja de poder que prácticamente les convierte en impunes por lo que hacen. ¿Quién fiscaliza a von der Leyen? Decídmelo, ¿quién la fiscaliza? ¿Quién fiscaliza a von der Leyen? Nadie. Porque estamos tan inmersos en las peleas a nivel nacional, pues que a nivel europeo, Europa no es más que una estructura supranacional tremendamente corrupta, parasitaria, que se ha creado al margen de los acuerdos comerciales que impulsó precisamente la declaración de Schuman. Y luego se creó esa superestructura encima parasitaria, pues, de burócratas, de políticos, que nadie necesita. A día de hoy, una unión del carbón y del acero permitiría a Europa, tal como era entonces, delgadita, esbelta, con poquitos elementos, sin tantos comisarios, altocomisarios, funcionarios europeos que no sirven para nada, permitiría a cada país europeo prosperar mucho más. Y ahora, para mantener esa igualdad, el comunismo, para mantener la igualdad de todos, vamos a impedir que alguno destaque. Es eso. Vamos a impedir que alguno destaque para mantenernos todos iguales. Eso es Europa. Ese es el escudo contra la desigualdad. ¿Cómo rompemos con la desigualdad? Vamos a empobrecer a todos. Es lo que están haciendo.
Esa manipulación de la que habla Roberto es para quien se deje manipular, porque a estas alturas lo que sigan creyendo estos mandatarios europeos es que viven en un mundo paralelo. Dice Carmen. Ya, Carmen, pero a ver, te manipulen o no te manipulen tus impuestos, el dinero que tú pagas a través de tus impuestos lo están usando para eso. Es decir, a mí no me satisface decir, bueno, estarán manipulando a unos, pero a mí no me manipulan, ya. Pero me están expoliando y con ese dinero están creando una estructura que va en contra de mí, que me persigue. Me persigue por si yo en redes sociales digo algo que a ellos no les gusta, o por si voto mal, voto a AfD, o voto a Vox, o voto a Marine Le Pen, o a Giorgia Meloni. Bueno, Giorgia Meloni más o menos ha conseguido estar ahí, ¿no? Pero es eso, que no nos basta. Es decir, no es un consuelo moral decir que a nosotros no nos manipulan. ¿Por qué? Porque no viven de nuestra manipulación, viven del dinero que nos expolian, que nos extorsionan. Rafael dice, hay 44 millones de musulmanes y 11 millones de africanos viviendo en Europa. Es abominable ver la identidad europea siendo destruida, sustituida más bien. No soy racista, pero Europa es la cuna de la gente blanca. Es la cuna de una cultura, de una civilización que está transitando hacia algo que no tiene, que es un relativismo totalmente carecedor de unas raíces. Y un árbol que no tiene unas raíces, el siguiente golpe de viento se lo lleva para adelante. Eso va a ser Europa. Y hemos visto finalmente esta contrarrelato que ha querido crear la Unión Europea para hacer frente a Rusia, inventándose el Día de Europa sobre la base del día de la conmemoración de la Declaración de Schuman de la Unión del Acero y el Carbono, que está muy lejos de ser lo que es ahora Europa, la perversión actual de Europa. Esa unión de carbono y el acero sí que garantizó la paz y la unidad de Europa. Pero la Europa que tenemos hoy es una perversión retorcida de ese proyecto. Ese es mi punto de vista, ese es mi análisis. Muchas gracias por verme, muchas gracias por asistir. Darle me gusta al vídeo, compartirlo si es necesario y suscribirse a aquella persona que no estáis suscritos, activar la campanita para recibir el aviso. Publicaremos próximos vídeos. Esta tarde vamos a tener a José Luis Orella, un profesor muy puesto en temas europeos precisamente y muy puesto en todo lo que está sucediendo en Europa con ese progresivo arrinconamiento de los partidos soberanistas, lo que ha sucedido en Francia con Le Pen. Analizaremos lo que está sucediendo en Rumanía, que todo va camino a que quieren anular también las últimas elecciones porque no les ha gustado cómo han votado los rumanos. El tema de Alemania con AfD. Y también le preguntaremos sobre esto de el Día de la Unión Europea. Curioso, ¿no? Va a ser un directo a las 10 de la noche con una persona realmente muy conocedora de muchas realidades, con un enfoque mucho más riguroso respecto al mío, que más de opinión. No os lo perdáis. Nos vemos esta noche. Chao.